Vamos a abrir las Biblias en el capítulo 14 del segundo libro de Samuel y continuamos por donde lo dejamos el domingo pasado, que lo dejamos después de la escena, después del momento tan difícil, tan dramático que estuvimos viendo el domingo pasado, esta historia con violaciones, con lujuria, con deseos, con venganzas, asesinatos, tramas, mentiras, menuda historia, ¿no? Estuvimos viendo el otro día y al final dejamos una familia rota, una familia deshecha. Dejamos al rey David en Jerusalén lamentándose por la violación de su hija, por el asesinato de su hijo, otro hijo exiliado que era el asesino y madre mía, qué difícil, ¿no? Toda la situación de David. Y lo que vamos a ver hoy es cómo un amigo interviene para intentar echar un capote, echar una ayuda a David y cómo resulta todo esto, pero vamos a leerlo específicamente de donde lo vemos, en el capítulo 14, segundo libro de Samuel, y dice así: Joab, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón, y Joab envió a Tecoa a tener una mujer sabia de allí, y le dijo: te ruego que finjas estar de luto, de duelo, te pongas ahora ropas de luto y no te unjas con óleo, sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto. Y después ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab puso las palabras en su boca. Cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra y postrándose dijo: socorro, mi rey. Y el rey le dijo: ¿qué te sucede? Y ella respondió: ciertamente soy viuda, pues mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, lucharon entre sí en el campo y no habiendo quien los apartara, el uno hirió al otro y lo mató. Y he aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva, y dicen: entrega al que hirió a su hermano, para que le demos muerte por la vida de su hermano a quien mató, y destruyamos al heredero también. Así extinguirán el ascua que me queda, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la faz de la tierra. Respondió el rey a la mujer: ve a tu casa y daré órdenes respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: oh rey, mi señor, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. Entonces el rey dijo: cualquiera que te hable, tráemelo y no te molestará más. Y ella dijo: te ruego, oh rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de sangre no aumente su daño, no sea que destruya a mi hijo. Y él dijo: vive el Señor, que ni un pelo de tu hijo caerá a tierra. Dijo entonces la mujer: permite a tu sierva que tu sierva diga una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Y la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque al decir esta palabra el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado. Pues ciertamente moriremos, como el agua es derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Pero Dios no quita la vida, sino desígname Dios para que el desterrado no sea alejado de él. Ahora, la razón por la cual he venido a decir esta palabra a mi señor el rey es porque el pueblo me ha atemorizado. Por eso tu sierva se dijo: hablaré ahora al rey. Tal vez el rey cumpla la petición de tu sierva. Pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruiría a ambos, a mí y a mi hijo, de la heredad de Dios. Se dijo además tu sierva: sea consuelo la palabra de mi señor el rey, pues como el ángel de Dios, así es mi señor el rey para discernir el bien del mal. Que el Señor, tu Dios, sea contigo. Respondió el rey a la mujer: te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Y la mujer dijo: hable, mi señor el rey. Y el rey le dijo: ¿está contigo la mano de Joab en todo esto? Y la mujer respondió: vive tu alma, mi señor el rey, nadie puede desviarse ni a derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. En verdad fue tu siervo Joab el que me ha hablado, el que me mandó, que fue quien puso todas estas palabras en boca de tu sierva. Tu siervo Joab ha hecho todo esto con fin de cambiar el aspecto de las cosas, pero mi señor es sabio, como con la sabiduría del ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: ve aquí, ciertamente haré esto. Ve y trae al joven Absalón. Y Joab cayó con rostro en tierra, y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo: oh rey, mi señor, hoy tu siervo sabe que he hallado gracia ante tus ojos, puesto que el rey le ha concedido la petición de su siervo. Joab se levantó y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo: que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. Entonces Israel no había nadie tan bien parecido, ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, que era al final de cada año que se lo cortaba, pues pesaba mucho, por eso se lo cortaba, el cabello pesaba 200 siclos según el peso real.
Y a Absalón le nacieron 3 hijos y una hija, que se llamaba Tamar. Ella era una mujer de hermosa apariencia. Y Absalón residió 2 años completos en Jerusalén, sin ver el rostro del rey. Absalón mandó buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Dijo pues a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y allí tiene cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, envié por ti, diciendo: ven acá para enviarte al rey a decirle para qué vine a Jesús. Mejor hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey y se lo hizo saber, éste llamó a Absalón, y éste vino ante el rey, se postró ante su rostro, con su rostro en tierra, delante del rey, y el rey besó a Absalón. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta porción de tu palabra, y ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres decirnos, ayúdanos a saber más cosas, ayúdanos a poder conocerte un poco más. Te pido que lo que ocurra en esta mañana no sea sencillamente un aumento de conocimiento o algo por el estilo, sino que tú nos transformes por medio de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, como decía, arrancamos con una familia rota, una familia dividida por el truculento caso de lo que había ocurrido anteriormente con Amnón, Tamar y Absalón, que estuvimos viendo el domingo pasado. David dolido. Dice en el último versículo del capítulo 13 que veíamos la semana pasada, que el rey ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. David había perdonado a Absalón, David estaba deseando tener a su hijo de vuelta otra vez. Aunque hubiera asesinado a su hijo, a su propio hermano Absalón, seguía siendo su hijo y le quería, y quería tenerlo cerca. Y pues, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo, si yo soy el juez de Israel, volver a estar con mi hijo si mi hijo merece la muerte? ¿Qué le voy a tratar? ¿Como el juez o como el padre? ¿Qué voy a hacer con él? Y en medio de todo esto, Joab, que conocía a David, ¿recordáis? Joab ha estado desde el principio con David. Joab era hijo de Sarbia, como dice aquí. Sarbia es hermano de David, por lo tanto Joab es sobrino de David. Y pues había estado con él en sus buenos y en sus malos momentos. ¿Recordáis a quién iba dirigida la nota que llevaba Urías cuando iba al sitio de Rabá, verdad? Era Joab el que cumplió esta orden, es el general de los ejércitos de Israel. Joab conocía a David, había estado allí en sus peores momentos. Él sabía exactamente de qué pie cojeaba y él sabía que David deseaba volver a estar con su hijo. Así que intentó echarle una mano. Y lo hizo, como vamos a ver, mediante una estrategia muy parecida a la que Natán usó para confrontar a David con su pecado. Y es por medio de una historia lanzada contra David como rey en calidad de presidente del Tribunal Supremo de Israel, como decíamos. Él es el juez supremo, el que tenía que dar la última palabra en cuanto a asuntos legales en Israel, y usar esta sentencia que David había usado en un hipotético caso para aplicársela al mismo David, ¿vale? Así que esto es lo que hizo Joab. Joab fue a donde una mujer, no sabemos cómo se llamaba, ni sabemos absolutamente nada más que ella, que era sabia, se le llama sabia, ¿vale? Astuta, inteligente, y vivía en Tecoa. Tecoa es un pueblo de Judá, más o menos 20-25 kilómetros al sur de Jerusalén, y allí fue y habló con esta mujer y le dijo: mira, quiero que hagas algo así como un teatro, ¿no? Un juego de rol delante de David, porque vamos a ponerle un caso hipotético. Así que lo que yo quiero de ti, antes de nada, para prepararte para ir delante del rey, es que finjas que estás de luto. Llevas un luto muy largo. ¿Por qué? Mira, te pongo en situación. Tú imagínate que estás casada, tu marido ha muerto, ¿vale? Es un drama perder a un marido. Es muy difícil. Pero bueno, aún te quedan 2 hijos. Recordad que en este tiempo, ¿os acordáis de la historia de Ruth, verdad? De Noemí. ¿Cuál es la situación de Noemí? Cuando muere su marido Elimelech, le quedan sus 2 hijos. ¿Qué pasa con estos 2 hijos? Que de estos 2 hijos, estaban los 2 hijos, los 2 hermanos, estaban en el campo un día. Y entonces,
Hay una pelea, discuten, algo pasa y entonces no sabemos si por un accidente o por saña que le tenía manía, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero el caso es que de esta pelea resulta que un hermano mata al otro. Terrible, ¿no? Ha muerto el padre, ha muerto un hijo, ¿y qué pasa con el otro hijo? Pues con el otro hijo pasa que los familiares del hijo tienen el derecho de ser los vengadores de sangre, según la ley de Dios. ¿Qué es esto de los vengadores de sangre? Pues en este tiempo, y en la cultura en Israel, según la ley de Dios, no existía alguna cosa como la policía nacional, ¿no? Que va buscando los indicios y para ver quién es el asesino y entonces persigue al asesino y lo mete en la cárcel y cosas por el estilo. No, funcionaba de otra cosa. En caso de que llega un asesino y mate a alguien, sus familiares tienen el derecho a ir donde el asesino y quitarle la vida en pago por la vida que él había quitado, ¿vale? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces a esta mujer, ella decía, para que ella le dijera al rey, mis propios familiares, ahora que solo me queda a mi hijo, asesino, sí, pero es lo único que me queda, quieren venir y matarlo. Y ahora me voy a quedar sin nadie. Ya nadie va a poder reclamar las tierras, ya nadie va a poder tener hijos y poder seguir, llevar adelante el apellido de mi marido, el apellido de mi familia, mi propia familia, mi propia estirpe va a quedar cortada de la faz de la tierra. El único que podría seguir adelante es a quien quieren matarlo. Y esta es la situación que Joab le dijo a la mujer de Tecoa. La mujer de Tecoa fue donde David y le contó esta historia. Hay una cosa que quiero que tengamos en cuenta en cuanto... Es muy importante por la razón por la que Joab le contó esta historia, por cómo reaccionó David en el veredicto hacia esta mujer y cómo reaccionó David después en el veredicto hacia sí mismo, que veremos. Pero fijaos que esta historia es sumamente parecida al caso de Caín y Abel. ¿Lo veis? Hay dos hermanos que estando en el campo, uno mata al otro, y el hermano asesino acude a una máxima autoridad para rogar que no se cumpla la ley, que no le maten a él, tiene miedo de que vayan a por él a matarlo por lo que él ha hecho, y apela a esta autoridad para que le ayude. Hasta ahora es exactamente, han cambiado los personajes, pero es la misma historia de Caín y Abel. ¿Por qué hizo esto Joab? Porque Joab sabía que David conocía la historia, conocía la Biblia, sabía qué es lo que había ocurrido, conocía los paralelismos. Desde luego que a David, leyendo esta historia, le vendría a la mente la historia de Caín y Abel, ¿no? Pero también Joab quería que David siguiera el ejemplo de Dios como juez supremo en la historia de Caín y Abel. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál fue el veredicto de Dios hacia Caín cuando Caín le pidió a Dios que le ayudara, que le protegiera, que no dejara que lo mataran? Pues Dios le dijo, está bien, no te voy a matar, no vas a morir, es más, te voy a proteger. Y le pone esta marca en Caín para que nadie vaya y lo mate. ¿Veis? Joab quería que David siguiera el ejemplo del veredicto de Dios hacia Caín para tomar este veredicto hacia el hipotético hijo de la mujer de Tecoa. ¿Me seguís? ¿Me seguís todos? ¿Estamos en la misma onda? Muy bien. Pues David le dijo, no te preocupes, señora. Yo voy a dar orden para que no vaya nadie en contra de tu hijo y ya está, no va a haber ningún problema. Entonces la mujer le contestó, fíjate en el versículo 9. Oh rey, mi señor, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. ¿Qué es lo que le está diciendo a la mujer? Mira, según la letra de la ley, según lo que impone la pena de la ley, tal y como está reflejada en la Torá, cualquier familiar mío, cualquier familiar de mi hijo, puede reclamar el derecho a ser vengador de sangre e ir y matar al hijo que me queda vivo. Por lo tanto, en esencia, hay un sentido muy cierto en el que si tú estás
dando un veredicto favorable a mi hijo, estás yendo en contra de lo que dice la letra de la ley. ¿Entendéis? Por lo tanto, hay gente que puede tomarlo en contra del rey, que es el que ha impuesto la pena, y en contra de la casa del rey. Entonces, si esto ocurre, si alguien no quiere aceptar la sentencia porque dice que va en contra de lo que dice la propia ley, que la maldición y que las consecuencias sean sobre mí y sobre mi casa y no sobre ti por haber obrado favorablemente y con benevolencia y con misericordia hacia mi casa y hacia mi familia. Y entonces David dice, no te preocupes. Si alguien te molesta, si alguien viene a decirte algo, tú lo mandas donde mí, yo hablo con él y no va a molestar a tu hijo. Es más, a tu hijo ni un solo pelo de la cabeza va a caer en suelo. Abrid esta ventanita de vuestra mente donde guardáis las cosas importantes y guardad esta afirmación, ¿vale? Porque saldrá en algún momento en el futuro. A tu hijo ni un solo pelo de la cabeza le va a caer al suelo. Cerramos la ventanita y lo guardamos. ¿Qué es lo que le dice la mujer? La mujer le dice varias cosas a David. Le dice, tú, David, eres como un ángel de Dios. Acuérdate del Señor tu Dios. Tú sabes exactamente qué es lo que es bueno. Tú sabes exactamente qué es lo que es la justicia. Así que, cuando tú estás aplicando la ley, lo estás aplicando de acuerdo a lo que Dios dice. Ahora, muy bien que en esta sentencia, David. Estupendo. Me encanta que tú hayas aplicado la sentencia de esta manera. Ahora, David, ¿por qué? Versículo 13. ¿Has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? ¿Qué? Porque al decir esta palabra, el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado. ¡Pum! Y es en este momento, es el momento en el que el equivalente a lo que le dijo Natán tiempo atrás, es el tú eres ese hombre. Este es el momento en el que le da la vuelta a la tortilla y queda claro, no hemos estado hablando, al menos no exclusivamente, acerca de estos hipotéticos hijos míos y cosas por el estilo. No, David, este caso va de ti. Y fíjate, esto es algo también que nos salpica a nosotros, como tanto en el caso de Natán como en el caso de esta mujer de la viuda de Tecoa, David era mucho más capaz de poder ver la situación y tomar una decisión sabia en el caso de otros que en su propio caso. Esto nos pasa a nosotros también, ¿eh? Todos, por muy sabio que seas, por muy espiritual que seas, todos necesitamos tener buenos amigos que nos ayuden a ver cuál es la realidad de nuestra situación y a tomar sabias decisiones en nuestra situación, porque todos somos mucho más ciegos en cuanto a nuestra propia vida que en cuanto a la vida de los demás. ¿Entendéis? David mismo, él sabía dar mejores sentencias hacia otros que hacia sí mismo. Y queda en evidencia en el caso de lo que le dijo Natán y en el caso de lo que le dijo esta viuda o esta mujer de Tecoa por medio de Joab. Entonces, le dijo la mujer, continuando, dice, versículo 14, pues todos ciertamente moriremos. Esto es así, ¿no? De hecho, es exactamente la misma expresión que usa Dios cuando le dice a Adán, el día que comas de esto, ciertamente morirás. Literalmente, muriendo morirás, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Esto es algo que es así. Todos vamos a morir, y tu desterrado, es decir, Absalón va a morir, y tú también vas a morir. O sea, la cosa no es si nos vamos a morir o no, y la cosa no es si hay que aplicar la ley para hacer matar a otro o no, sino, ¿cuál es la situación? Dios no quita la vida, sino que designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Dios es verdad que impone la sentencia de muerte en caso de alguien que ha asesinado. Esto es la ley que Israel tenía que aplicar, que David tenía que aplicar, esto estaba así reflejado y punto. Pero Dios da medios para que no tenga que ser impuesta esta pena de una manera tan drástica. Como por ejemplo, el caso del que tú nos has estado hablando, o del que has estado viendo, en el caso de número 1,
Caín, Dios no lo mató, pero también seguro que David tenía otro caso en mente, y es su propio caso. David merecía la muerte por doble sentido, ¿recordáis? Por adúltero, por asesino. En justicia tendría que haber muerto, pero no murió. Natán le dijo: Dios ha quitado tu pecado, no morirás. Así que ahora David tenía dos precedentes. Esto es lo que se llama en términos jurídicos jurisprudencia. ¿Sabéis lo que es esto de la jurisprudencia? Es como un ejemplo, es un antecedente que ayuda al juez a dar una sentencia. Esta sentencia, ya hay una sentencia previa en la que puedes fijarte y ver cómo se aplica a la justicia, cómo se ha aplicado en el pasado para aplicarla ahora. Y David, viendo el caso de Caín, como Dios no aplicó la justicia íntegra, sino que, por su carácter misericordioso, perdonó y protegió la vida, viendo su propio caso de David, en la que a David no se le aplicó la justicia íntegra, sino que por la misericordia de Dios se le perdonó y se le protegió. Ahora David podía tomar esta misma sentencia hacia este hijo de la mujer, pero sobre todo hacia su propio hijo, Absalón. David veía que no solamente podía perdonar al hijo de la mujer, sino que ahora tenía las bases teológicas, legales, para poder perdonar a su propio hijo. ¿Entendéis? David enseguida empezó a atar cabos y le dijo a la mujer: esto es de Joab, ¿verdad? Esto ha sido Joab el que lo ha tramado. Y ella dijo: sí, ha sido Joab, me ha pillado, que es muy listo, rey. Pero que sepas que lo he hecho para bien, ¿eh? No intentes decirle nada malo y nada. Él ha visto tu corazón, él ha visto la situación y él ha intentado arreglar la casa de tu trono, la casa de David, la casa de Israel, y esto lo ha hecho para bien. Entonces David dijo: bueno, bien, es que este Joab es un máquina absoluto. A ver, que venga Joab. Entonces le llamaron para que viniera Joab, perdón, y le dijo a Joab: mira, ve a Gesur, donde está Absalón, y trae de Gesur a Absalón. Y entonces Joab se puso muy contento, que muchas gracias, porque has escuchado la petición de tu siervo y tal. Desde luego Joab se había jugado mucho con este paso, porque si David se lo hubiera tomado a mal, Joab tenía mucho que perder. Él era la mano derecha del rey, era el general de los ejércitos de Israel, era alguien sumamente importante, pero él había puesto en riesgo todo esto para ayudar a su amigo, a su tío, David. Y entonces, pues fue a buscar a Absalón para hacer volver a su desterrado, como decía la mujer, para hacerlo volver a Jerusalén. Pero David le impuso una norma, y es que aunque pudiera regresar a sus posesiones, a su casa, a Jerusalén, no podría ver el rostro de David. Y esto es también muy interesante, porque es una copia, en un espejo podemos ver también la sentencia que Dios le dictó a Caín. ¿Os acordáis qué es lo que Dios le dijo a Caín? No solamente le protegió cuando él acudió a él, sino que además le dijo, Génesis 4:16, que se apartó de la presencia del Señor, lo echó de la presencia del Señor, literalmente en el hebreo, del rostro del Señor. Y es exactamente la misma expresión, para que no viera el rostro del rey, la razón por la que David le dijo que estaba desde ese día apartado de la corte. Así que David, incluso en esto, intentó reflejar la sentencia que Dios le había dado a Caín. ¿Y qué significaba esto para Absalón? Pues significaba para Absalón que el no poder estar en el rostro, no poder ver el rostro del rey, no podía estar en la corte, no podía estar en el palacio. Así que, aunque hubiera regresado físicamente a Jerusalén, su nombre, su persona había sido eliminada de la línea de sucesión real. Absalón ya no formaba parte de la corte, Absalón podía vivir en Jerusalén, pero ya no contaba como hijo de David. ¿Entendéis? Ya no podía ser descendiente legal de David. Y así estuvo Absalón durante 2 años. Y Absalón, yo creo que durante estos 2 años ya empezó la cosa a ir de mal en peor. En su mente estaba: no puede ser, después de todo lo que he hecho, al final me van a quitar de la línea real. Y entonces él dijo: miren, no puedo llegar a donde mi padre, pero sí puedo llegar a donde su mano derecha, Joab. De hecho, Joab ha sido el que ha movido baza, el que ha sido el que ha hecho todo este tipo de cosas para que yo pueda volver a Jerusalén. Él es la persona. A ver, que manden venir a Joab.
Y cuando mandaron venir a Joab, Joab le dijo, yo no voy a ir, ya suficiente me he jugado por ti, ¿no? Ya, búscate la vida, tío. Hombre, pues ya, encima. Y entonces volvió a mandar otra vez venir a Joab. Y Joab le dijo, no, yo no voy a ir. Es que ya me vas a buscar la ruina, ¿eh? Entonces, Absalón dijo, ¿cómo puedo yo forzar una reunión con Joab? ¡Ah! Tengo la idea. Sirvientes, ¿sabéis cuál es ese prado que tiene cebada, que está al lado de mi campo, que es de Joab? ¿Sí? Vale, a prenderle fuego. ¿Pero qué dices? ¿Vas a prenderle fuego? Sí, prenderle fuego. Y allá que fueron, y le prendieron fuego al campo de Joab con toda la cosecha de cebada que había allí. La ley estipula, lo vemos en Éxodo 22:6, que si esto ocurre, le tiene que pagar el que ha prendido fuego, le tiene que pagar la cosecha que ha perdido al dueño del campo. Y entonces yo creo que para tomar esta decisión Absalón, pues un poco estaba sopesando y diciendo, vamos a ver, yo tengo que pagarle la cosecha de cebada. Bueno, es un desembolso, ¿no? Es una multa que tengo que pagar. Vale. ¿Me merece la pena con tal de volver a la corte? ¿Con tal de poder ser algún día rey de Israel? Hombre, si me merece la pena. Vamos que si me merece la pena. De aquí a Lima, pues adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Joab para poder cobrar lo que le correspondía por la cosecha que había sido perdida? Pues tenía que ir donde Absalón y pedirle el dinero, y Absalón se lo tenía que dar. Este era el motivo para la reunión que tanto quería. Así que cuando acudió a casa de Absalón, le dijo, ¿pero qué haces? ¿Que me has quemado el prado? Y entonces le dijo, pues mira, es que es lo que tenía que hacer, tú a mí no me estabas haciendo caso, yo estoy en una situación horrible, Joab. Tú me has hecho volver por orden de mi padre a Jerusalén, pero aquí en Jerusalén sigo estando en el exilio. Yo no puedo tener acceso a mi padre, yo no puedo tener acceso a la corte, estoy con las manos atadas, yo no puedo hacer esto. Así que, escúchame, Joab, ve a hablar con mi padre y dale un ultimátum. Yo voy a ir donde él y voy a ver su rostro. Si él considera que debe matarme por lo que he hecho, que me mate. Pero yo no aguanto más en esta situación. Así que esta es la situación que se puso delante de Joab cuando se la puso delante de David. A todo esto, algo muy importante en el versículo 25 al 27, y es que en medio de toda esta situación y de la amargura y del descontento que tenía Absalón en estos 2 años completos que estuvo sin ver a su padre, se nos habla, y de hecho el autor pone bastante énfasis en cómo era Absalón. ¿Y cómo era Absalón? Pues un tiarrón, era un pibón, ¿no? Como dirían, Mr. Israel. Además tenía un pelazo, pantén absoluto, ¿no? Increíble. ¡Qué pelazo tenía! Pero este era en plan, como lo que dicen, ¿no? De que el hombre como el oso, cuanto más peludo, más hermoso, ¿no? Tenía pelo por todas partes. Dice que cuando se cortaba el pelo una vez al año, como los burros, ¿no? Que se esquilan una vez al año, cuando se cortaba el pelo, le pesaba casi 2 kilos 300 gramos de pelo, una vez al año. ¡Es bárbaro! ¡Madre mía! Y era un hombre, mira, guapo, alto, musculoso. ¡Qué bien habla! ¡Qué piquito! ¡Qué cosa! ¡Madre mía! ¡Qué tío! ¡Tiarrón!, ¿no? ¡Buah! Dice que no había ni tan bien parecido ni tan celebrado nadie en Israel como Absalón. ¿Os acordáis el primer libro de Samuel, capítulo 16? Cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí. ¿Qué es lo que ocurre con precisamente los tíos de Absalón? Los otros hermanos de David. Va Samuel y dice, mira qué guapo, mira el otro, mira que estos son unos reyes, vamos, de los pies a la cabeza. Y Dios le dice a Samuel, no mires su estatura, no mires lo bello de su cara, el pelazo que tienen, no mires sus brazos, no mires lo bien que hablan, no mires su inteligencia, no mires sus capacidades, no mires su currículum. No, porque yo no miro lo que mira el hombre. Porque el hombre ve la apariencia, la fachada, pero Dios mira el corazón. Y así fue como Dios escogió a David. Y aquí estaban los israelitas que no habían captado esto,
que pensaban que las apariencias es lo que importa, yendo detrás de un Absalón, que aunque pudiera parecer mucho, en realidad, en su corazón, era completamente diferente, era extraño a lo que Dios quería. Y aquí vemos, nosotros ya sabemos cómo va a terminar la historia, ¿no? Bueno, si tú no lo sabes, tampoco te voy a decir mucho más. Pero en cierto sentido, para el lector que ya ha leído el primer libro de Samuel y cómo ha pasado, qué es lo que ha pasado con Saúl, esto nos empieza a rememorar un poco. Es como que se empieza a reavivar la batalla de los dos ungidos, ¿verdad? Es como que un nuevo Saúl empieza a surgir de las cenizas. Y eso es exactamente lo que el autor está intentando lograr. Y es que se masca la tragedia. Solamente con esto. Este poquito ya nos deja como la cosa de aquí hay algo que va a traer problemas. Pero bueno, aquí Absalón llegó donde el rey, y cuando Absalón llegó donde el rey, él actuó de la manera más humilde, más humillada posible, y se echó rostro en tierra, como se echan los que se humillan completamente delante de alguien superior a ellos. Igual que cuando el hijo pródigo regresó a su padre y le dijo: no soy digno de que me llames tu hijo, yo puedo ser tu siervo y trabajar para ti. Y entonces David le levantó y no, yo no te voy a tratar como un siervo. Y lo besó. Yo te voy a tratar como a un hijo. Así que la relación quedaba restaurada, el exiliado quedaba indultado y volvía a ser hijo de David, a todos los efectos, ¿vale? ¿De qué manera podemos nosotros aprender acerca o desde esta historia para nuestras propias vidas? Pues la primera de las cosas que podemos ver es que, fijaos, David no tomó su decisión en algo tan importante como el perdón a su propio hijo en base a un versículo, sencillamente. Él tomó su decisión en base a la Biblia. Específicamente, fíjate qué cosa más rara. Él tomó su decisión en base a la historia que reflejaba la historia de esta viuda de Tecoa, un pasaje narrativo, una historia. Fijaos la importancia de las historias. ¿Por qué son importantes las historias en la Biblia? Porque nos ayudan a conocer el corazón de nuestro Dios. Porque nos ayudan a ver cómo es este Dios a quien queremos imitar para nosotros intentar parecernos más a Él. ¿Entiendes? Y esto es específicamente lo que ocurrió en el caso de David. Muchas veces tomamos la Biblia como una colección de dichos sabios, de tweets. ¿Verdad que sí? Y vemos este versículo. Quizás está enmarcado en medio de un contexto que es absolutamente diferente a lo que a nosotros nos gustaría que dijera, pero da igual, porque nosotros cogemos el versículo y lo ponemos en Facebook, ¿no? Y lo ponemos en Instagram, y le ponemos florecitas alrededor, para que sea todo bellísimo y maravilloso, y no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos que diga, pero lo ponemos. Porque la Biblia no es una colección de dichos, no lo es. Y el que nosotros estemos tratando a la Biblia como una colección de dichos es una de las razones por las que somos tan ignorantes teológicamente, somos tan inmaduros espiritualmente y muchas veces actuamos de una manera tan estúpida en nuestras vidas. Porque no leemos la Biblia. Y un pasaje de la Biblia fuera de contexto es solamente un pretexto para algo que nosotros queremos decir y encima tener la poca vergüenza de decir así dice el Señor. ¿Entiendes? Debemos leer la Biblia. Debemos estudiar cómo es el Dios de la Biblia. No sencillamente coger frasecitas que nos gustan para ponerlas en camisetas o en nuestro perfil del Facebook. ¿Entiendes? Debemos leer la Biblia. Y entiendo que esto es complicado porque vivimos en un tiempo en el que queremos que las cosas sean pequeñas, impactantes, espectaculares, y no nos gusta tomarnos el tiempo de leer. ¿Sabes? Hay pasajes en la Biblia que no vamos a entender si no leemos mucho, si no le damos un contexto apropiado. Vamos a entenderlo completamente al revés si no lo hacemos.
Es valiosísimo que podamos leer un versículo y que nos hable a nuestro corazón y que sea para una situación en particular o algo por el estilo, pero nos estaremos quedando muy por debajo de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Entiendes? Aquí David tomó una gran decisión, no en base a un versículo, sino en base a un texto grande del que él extrajo una verdad para aplicarla a su vida. ¿Entendéis? Entonces, hermanos, debemos leer la Biblia mucho, mucho. Debemos meditar en lo que está diciendo la Biblia, no en lo que me gustaría que dijera, no en lo que me dice a esta situación en particular de alguna cosa, no, debemos leer la Biblia, meditar acerca de lo que Dios quiere que yo cambie, en base a lo que yo entiendo que está diciendo la Biblia. El pueblo de Israel estaba en este momento en plena búsqueda. Yo no sé si habían entendido que había algo mal con David o algo por el estilo, pero el pueblo de Israel estaba en pleno proceso de ser engañado, otra vez, detrás de alguien guapo y listo y fuerte y con apariencia y maravilloso. ¿Sabes? El mundo en el que vivimos nosotros ahora mismo es un mundo de puro postureo. ¿Sabes lo que significa postureo? Apariencia. Parecer que es, pero que no es. En el que lo más importante es, pues, a ver de qué manera puedo hacer que esta tontería pavada absoluta que yo digo, la ponga en TikTok de tal manera que salga alguna historia y todo el mundo diga, qué bonito es, pero si es una tontería como la copa de un pino, por favor, pero es bonito. Y ese es el mundo en el que vivimos. Y tenemos que tener mucho cuidado de dejarnos llevar por las apariencias, hermanos. De lo que parece que es algo bello, algo sabio. La inmensa mayoría de las frases sabias que dice la gente por ahí hoy en día son tonterías, bañadas de sabiduría. Sabiduría pobre y estúpida. Y lo más sabio de este mundo es más necio que lo más necio de Dios. Y puede parecer muy bonito, por ejemplo, si estás mirando para encontrar una pareja, por ejemplo, y puede parecer que tu corazón te dice, ay, este chico, esta chica, qué guapa, qué guapo es, ¿no? Y aunque no sea creyente, pero es tan buen chico que casi podría parecerlo, ¿no? Y es que está tan bueno, que madre mía, ¿cómo no va? Bueno, es el camino directo a la ruina, ¿eh? Cuidado con las apariencias. Si estás mirando a ver un trabajo, ¿este trabajo te va a alejar de la iglesia o te va a acercar más a ella? ¿Este trabajo te va a acercar más a tu familia o te va a alejar más de ella? Este trabajo que quizá es tan glamuroso y voy a ganar más dinero y voy a ser el jefe y madre mía qué trabajo más guay, ¿te va a hacer que ya no estés con tus hijos? Cuidado que puedes estar vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas, ¿eh? Y el dinero, todo el dinero del mundo, no va a ayudar a tus hijos si tú no estás. Todo lo contrario. Tenemos que tomar en cuenta la sabiduría de Dios para tomar decisiones en nuestra vida. Si no, estaremos haciendo la de Israel al ir detrás de Saúl o al ir detrás de Absalón. Un camino precioso que lleva al barranco. Mucho cuidado. Otra cosa que podemos aprender de este texto, si os dais cuenta, viendo un poco cómo era David, hemos estudiado bastante acerca de la vida de David. David era el conquistador apátrida. ¿Os acordáis? Cuando ni siquiera podía estar en Israel, él estaba conquistando tierra para Israel. ¡Qué tío David! Impresionante. Llevamos 2 capítulos en el que David es cuanto más un personaje secundario. Es alguien a quien le engañan, es alguien que sencillamente reacciona a los problemas que le vienen. ¿Qué le está pasando a David? David ha sido aquejado por un problema grave de pecado. Y aunque se ha arrepentido, el pecado le sigue teniendo amarrado en cierto sentido. Y esto nos ocurre a nosotros también. Pensamos, es que vivimos en un tiempo, una vida con tantos estímulos, con tantas cosas que están pasando a la vez, que nos parece que lo mejor que podemos hacer es ir apagando fuegos y cerrando agujeros aquí por allá, intentar reaccionar a lo que nos está ocurriendo a la vida.
en la vida. Pero esto no debemos hacerlo así. Dios no nos pide que seamos pasivos sencillamente reaccionando. Y no está mal reaccionar si algo pasa en la vida. Pero, por ejemplo, Dios no nos pide solamente que estemos hablando con nuestro marido o nuestra mujer de los problemas que tenemos. Y que intentemos tratar resolución de conflictos, ¿no? Que intentemos tratar con los problemas que tenemos en nuestro matrimonio. ¿Debemos tratar con los problemas que tenemos en nuestro matrimonio? Hombre, por supuesto que debemos tratar con ello, pero hay algo más importante que podemos hacer, y es invertir activamente en nuestro matrimonio. ¿Entiendes? No sencillamente intentar sofocar incendios según vienen, sino intentar abonar el campo, intentar arar la tierra, intentar que lo que crezca sea fuerte y no sencillamente quitar el pulgón de las plantas. ¿Entiendes? Y un día, de repente te viene tu hijo o tu hija, que es que le han dicho en el colegio que puede elegir, si es una niña, hacerse un niño. O viceversa. Y entonces, ¡ay, madre mía! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué aberración más grande? Pues no, hijo, pues eso no es así, porque... Y está bien que hablemos con ellos y que le intentemos decir la verdad, pero hay algo mucho más importante que podemos hacer, que es sencillamente intentar reaccionar a la mala educación que le dan en el colegio. Y es nosotros activamente enseñar a nuestros hijos, porque son nuestra responsabilidad. ¿Sabes? Esa no es la responsabilidad de la iglesia, mucho menos del colegio, por favor. Es la responsabilidad de los padres. Educar a los hijos y no sencillamente estar reaccionando ante lo que le dicen otros y lo que ocurre. Y si a tu hijo te viene llorando, o tu hija, porque es que le han dicho en el colegio que no vale para nada o que es un fracaso o alguna cosa por el estilo, es importante no solamente que tratemos con eso que está ocurriendo en ese momento, sino sobre todo que les digamos que su identidad y su valor no dependen de lo que les digan los amigos del colegio, sino de la identidad y del valor que Dios les ha dado por medio de hacerles imagen suya, por medio de Cristo morir por ellos. Tenemos un gran valor en Cristo y eso no depende de otros. Eso se lo debemos enseñar nosotros. Debemos ser activos y no como David, que sencillamente estaba reaccionando a lo que ocurría, ¿entendéis? Y para terminar, me gustaría hablar del el retorno del príncipe, ¿no? Absalón. Absalón, mira, usó todo tipo de triquiñuelas y de trampas y de historias. Joab le ayudó para poder llegar al final donde su padre y reconstruir en cierto sentido la historia del hijo pródigo, ¿no? Y volver a ser aceptado como hijo en lugar de como siervo, y que el padre le perdone, y que bien, aquí paz y después gloria. Nosotros no vamos a engañar al Padre para poder llegar a ser hijos del Rey. Quizá Absalón engañó a su padre, y luego lo que vino después viene como consecuencia. Tú no vas a engañar a Dios haciéndole pensar que por venir los domingos a la iglesia Él te va a aceptar en el cielo y va a ser tu padre y tú vas a ser su hijo. No vas a engañar a Dios. Quizá a mí sí, quizá a nosotros de la iglesia también, diciendo amén y gracias a Dios y bendito sea el nombre del Señor. Él te va a abrir las puertas del cielo. A mí me engañas, a Dios no le engañas, porque Él ve el corazón, Él no ve las apariencias. Y absolutamente nadie que venga con lágrimas de cocodrilo delante del Señor va a poder entrar ante su presencia y ver su rostro si no ha confiado en los méritos y en el sacrificio de Jesucristo a su favor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente hay una puerta, y en esa puerta se entra de rodillas, arrepentido, y esa puerta se llama Jesucristo. Y hoy, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, hoy Dios mismo te da la oportunidad. Da igual cuál sea tu pasado, da igual lo que hayas hecho, no importa en qué estado esté tu corazón en este momento, el daño que te hayan hecho, la situación que hayas atravesado, no importa absolutamente nada. Lo único que importa es si en este momento tú te arrepientes delante de Dios y le pides perdón por todo lo malo que has hecho, utilizando las buenas cosas que Él te ha dado. Tú has sido en su contra. Él te perdona. Él nunca va a dejar pasar un corazón arrepentido si este corazón arrepentido viene confiando en Jesucristo.
Y todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, tenemos un deber. Igual que Absalón fue aceptado a la casa del rey de nuevo, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, tenemos un gran deber. Y es actuar, vivir como los hijos del rey. Ya no más como pordioseros. Ya no más intentando comer la porquería, las algarrobas que comen los cerdos. No. Ahora, ser santos, porque nuestro Padre es santo. Evidenciando que somos hijos del santo. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu bondad hacia nosotros. Te queremos dar muchísimas gracias por Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es el que lo ha dado todo para que nosotros, miserables, rebeldes, que no merecíamos ver tu rostro, hayamos sido adoptados como hijos, Señor. Ya no como siervos, como hijos. Muchas gracias por el perdón completo que hay en Jesucristo. Muchas gracias por la transformación absoluta que pueden tener nuestras vidas al agarrarnos a ti, al ser transformados por tu Hijo, por tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que tú cambies nuestros corazones, que tú nos ayudes no a vivir reaccionando a lo que hay en nuestro alrededor, sino a querer servirte, a agradarte, a conocerte y servirte, a obedecerte, querer ser como Cristo, Dios. Te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesucristo, que tú impactes sus vidas, que tu Espíritu Santo esté transformando, esté tocando, esté rompiendo en este momento, Señor. Que tú hagas una obra maravillosa, Dios, y que puedan clamar a Cristo, sea lo que sea de donde vienen, cómo estén, qué hagan, que clamen a Cristo arrepentidos. Señor, sálvame, porque tu Hijo Jesucristo salva, porque tú eres un Dios misericordioso y bondadoso. Te damos las gracias y te damos la gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Sí.